Hace 4 meses presentaba este pedido de informe, realmente muy preocupada por 2 cuestiones. La primera tenía que ver con el enorme poder que se le había otorgado a la Policía de Córdoba con el argumento de garantizar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, y que ya en ese momento evidenciaba una línea represiva que claramente no respondía a ningún criterio sanitario o epidemiológico, sino estrictamente político. En este pedido citábamos textuales las palabras del ministro Mosquera, que al segundo día del aislamiento decía que las fuerzas estamos llevando adelante nuestro cometido para que quienes no estén dentro de las excepciones, que son claras y precisas, guarde domicilio. No hay que tenerle miedo a la policía, sino al coronavirus. Bueno, no hace falta que yo aclare acá que esto fue lisa y llanamente una mentira. De hecho, el accionar abusivo de las fuerzas en estos meses ha sido una constante, al punto tal que se han cobrado 6 vidas durante la cuarentena. Esta era nuestra primera preocupación y por eso preguntábamos cuántos procedimientos se realizaban, cómo se realizaban, qué casos de abusos habían sido denunciados, qué medidas se habían tomado al respecto. La realidad, lamentablemente, se encargó de respondernos. Pero la segunda preocupación que teníamos y seguimos teniendo está vinculada a la situación de las cárceles en este contexto de pandemia. Era más que previsible que si el Estado no imprimía un giro de 180 grados en las políticas para el sector, las siempre postergadas instituciones penitenciarias se iban a convertir en un foco de contagio de proyecciones alarmantes. Recién el 2 de septiembre se informaron sobre los primeros casos de coronavirus en las cárceles. Hoy ya ascienden a más de 100, según denuncian los familiares y los propios internos, aunque la información oficial está completamente retaseada y buscan bajarle el tono a la situación que, por lo que conocemos, está realmente descontrolada. La primera pregunta que surge en relación a esto es cómo se contagiaron estos presos, porque hace 6 meses que están completamente incomunicados, que no ven a sus familias, que no salen ni a las audiencias ni a los tribunales. De hecho, a los abogados y a los docentes los ven detrás de un vidrio. Entonces, digo esto para que pongamos foco en si realmente se están respetando los protocolos de bioseguridad y en si el personal que trabaja en estos establecimientos cuenta realmente con todos los elementos de protección personal. Pero además hay que mencionar otro problema muy grave y son las condiciones sanitarias de las cárceles, que son realmente alarmantes. Nos ha llegado la información que en muchos módulos de varones en Bower ni siquiera hay agua, mucho menos lavandina ni elementos de higiene. Recién en estos últimos días se les repartieron barbijos. Los familiares denuncian que existen traslados de internos infectados de un establecimiento a otro y que ni siquiera les brindan información de cómo evolucionan. Además, en la provincia se ha desoído absolutamente la clara sugerencia de distintas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU en relación a la necesidad de adoptar medidas alternativas a la privación total de la libertad, por supuesto, siempre que eso fuera posible, para evitar el hacinamiento en las cárceles. Incluso la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en contextos de encierro también emitió un comunicado en este sentido. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no se han concedido las prisiones domiciliarias, ni siquiera en los casos de mujeres con hijos menores de 5 años, a pesar de que éstas se fundan en el interés superior del niño. Recordemos el caso que ha tenido mucha repercusión, el de Flavia Zaganías, que sin condena firme, con el visto bueno de la Fiscalía, siendo madre de 5 hijos, sostén de familia, y bueno, más allá de
del fallo completamente misógino y machista que la condenó a 23 años de prisión, tuvo que esperar 6 interminables meses para que recién, en el contexto de la pandemia, se le otorgara la prisión domiciliaria. Por supuesto, no se nos escapa que la concesión de estos regímenes especiales son responsabilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Pero sí me parece importante decir que toda la política de militarización y mano dura, los discursos que ubican a ciertos sectores de la sociedad como los peligrosos, el fogoneo mediático en relación a endurecer las penas, son todas cosas que después tienen consecuencias en las decisiones que la justicia toma, que sabemos que son políticas. Además, sí es responsabilidad del Ejecutivo la guarda y custodia de los detenidos procesados y condenados alojados en los establecimientos penitenciarios de nuestra provincia. Y constituye un deber indelegable del Estado provincial cumplir con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que dice claramente que las cárceles de la nación tienen que ser limpias, sanas, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. A esto hay que sumar que en mayo el gobernador Schiaretti anunció la instalación de una carpa sanitaria en Bower con una inversión de casi 13 millones. Se instalaban supuestamente 100 camas con todos los servicios necesarios, oxígeno, monitoreo, incluso con una derivación inmediata al polo sanitario si hiciera falta. Una maravilla. La pregunta es, ¿cuántos de estos infectados están en esas carpas? Ninguno. ¿Por qué? Le instalaron hace 4 meses, pero no contrataron al personal de salud. Entonces, los presos contagiados están aislados en Bower, en Río Cuarto, y dudamos mucho de las condiciones en las que tienen que atravesar este aislamiento. En definitiva, las inhumanas condiciones de encierro han hecho estallar reclamos en prácticamente todos los establecimientos provinciales. A pesar del silencio oficial y del cerco mediático, ha trascendido que ayer hubo un motín en varios pabellones en Bower y protestas en varios establecimientos penitenciarios. Por eso insistimos en el tratamiento en el día de hoy. Parece mentira que tengamos que recordar acá que las personas privadas de la libertad no están privadas de los derechos básicos. Por eso sería muy importante que respondan las preguntas que hicimos. Queremos saber cuál es la versión oficial ante estos atropellos a los derechos humanos básicos. Creo que en esta crítica situación que se vive en las cárceles es nuestra responsabilidad traer estos debates acá. Y por eso solicito al bloque oficialista que apruebe este pedido de informe, porque es lo mínimo que puede hacer alguien con las mínimas reservas democráticas. Muchas gracias.